Ariel Arzuaga Peña, exprisionero político y activista perseguido y reprimido durante años. Fuiste deportado desde Panamá hacia Cuba hace unos pocos meses. Me gustaría, Ariel, que nos resumieses cómo llegó Ariel Arzuaga Peña a Panamá, cómo termina deportado, por qué Ariel salió y cuál es la situación actual que Ariel tiene. Yo salí, primeramente quisiera decir que yo estoy aprobado por el Departamento de Refugiados de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, y cuando el ataque sónico a los funcionarios norteamericanos, Estados Unidos determinó retirar su personal diplomático de Cuba, por lo que yo escuché por Radio Martí que las personas los trámites lo estaban haciendo en Colombia, y por la situación de la persecución que seguía hacia mi persona y hacia mi familia, decidí ir a Colombia a continuar mis trámites para migrar hacia los Estados Unidos. Salí de Cuba hacia Guyana, de Guyana a Brasil, de Brasil a Colombia, donde permanecí durante 8 meses y me dirigí allí a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, y el último correo electrónico que me mandaron me dijeron que lamentablemente la Embajada de Estados Unidos en Colombia no contaba con oficinas de la UCI para continuar mi proceso, por lo que determiné salir de Colombia a través de la frontera por Panamá. Allí llegué a Panamá por el Darién, después de pasar una trayectoria muy peligrosa donde dicen el camino de la muerte. Me pasé 7 días caminando, donde el tercer día me quedé sin comida, y gracias a Dios no perdí mi vida por todos los peligros que pasé. Ahí se asaltan a personas por los paramilitares, aparte de los peligros de los animales que uno se enfrenta ahí, serpientes, chitas, sapos venenosos, de todo tipo de animales y enfermedades que hay en esa selva, porque es una selva muy húmeda. Entré, como decía, por el Darién, ahí en un lugar que llaman el refugio de Peñita, donde eso no es ningún refugio, que incluso yo lo denuncié por Radio Martí, un programa que hice con Luis Felipe, donde en las condiciones infrahumanas que se detienen allí a las personas. Allí se presentó la UNPAR, donde solicité un refugio político, y me dijeron que la UNPAR me dijo que mientras ellos no me dieran el resultado del refugio político, yo no podía ser deportado hacia Cuba, donde Emigración nos engañó y nos dijo que íbamos a ser trasladados hacia los Altos de Curundú en Panamá, porque supuestamente la UNPAR no tenía donde tenernos. A los 5 días de permanecer allí en esa prisión de migración en Panamá, se nos trasladó hacia Cuba, engañándonos, diciéndonos que nosotros regresamos voluntarios a Cuba, y que yo le dije que en ningún momento yo había regresado voluntariamente a Cuba, y si yo no regresaba voluntariamente a Cuba tenían que esposarme, y así lo hicieron. Allí me esposaron hasta llegar al aeropuerto. Allí en el aeropuerto me quisieron quitar las esposas. Yo le dije que no, que como único yo regresaba a Cuba era esposado, porque yo en ningún momento regresaba voluntariamente a Cuba, que ellos estaban violando lo establecido para UNPAR. Y bueno, allí mandaron a buscar refuerzos y me cogieron, me esposaron, buscaron una gran cantidad de personas allí de aeropuerto. Me maltrataron, me cogieron, me esposaron por las manos y por los pies, y me llevaron guindando por las esposas. Me cogieron por los pies y por las manos, y así me trasladaron por la puerta trasera del aeropuerto para que las personas allí presentes no vieran lo que estaban haciendo. Yo denuncio al gobierno de Panamá por verme secuestrado y traerme ilegalmente hacia Cuba. También acuso al gobierno cubano por ser cómplice de esta violación que se cometió conmigo, ya que según dice el artículo número 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a recibir refugio político en cualquier país del mundo. Y el gobierno cubano
al yo entrar aquí a Cuba, lo primero que le pidieron a los dos agentes que me trajeron de Panamá, que me trajeron esposado en el avión, le preguntó que por qué me habían traído hacia Cuba, y ellos le dijeron que yo había regresado voluntariamente a Cuba, cuando yo le dije que eso era una gran mentira de ellos, que en ningún momento yo había regresado voluntariamente hacia Cuba. Y entonces ella revisó mi pasaporte y vio que mi pasaporte no tenía ninguna deportación. Por lo tanto, ellos estaban en la obligación de devolverme inmediatamente hacia Cuba, hacia Panamá, disculpen, porque yo había salido de Cuba legalmente, además del trámite que me encontraba haciendo por la amparo. Desde ahí entré aproximadamente a las 11 de la mañana al aeropuerto, y a las 4 de la tarde fue que pude salir de allí haciéndome 50.000 preguntas, que cómo había salido de Cuba, que por dónde había entrado, que si tenía personas que me ayudaban en el extranjero. De ahí pude regresar hacia Bayamo, donde yo estaba viviendo, y al tercer día salí para Habana, para la Embajada de Panamá, a reclamar a la Embajada de Panamá la ilegalidad que habían cometido conmigo, que me habían secuestrado prácticamente. Allí me dirigí al cónsul, y cuando le dije las palabras que me habían secuestrado, me dijo que no, que en esos términos no podía dirigirme hacia la embajada. Yo le dije de qué otra manera se había otro término, porque me habían traído ilegalmente. Y allí este señor me dijo que un funcionario me iba a atender, no me dejó pasar a la embajada, y allí vino un funcionario y me dijo que eso tenía que ser a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí una señora, que no me acuerdo el nombre, que tenía que dirigirme hacia migración, que migración era quien tenía que hacer ese proceso. Cuando me dirijo hacia migración, fui interceptado por una patrulla y le pregunto que qué delito yo he cometido. Me dijo que por favor que montara, y el señor, ¿de qué usted se me acusa? ¿Qué delito yo he cometido? No, tiene que montarse aquí. Y de ahí fui llevado hacia una unidad de la policía en La Habana. De ahí me vinieron la seguridad del Estado y me llevó hacia Villamarita, donde me detuvieron 4 días. Allí estuve plantado en huelga de hambre, y cuando me sacaron de allí querían que yo le firmara un documento donde yo me comprometía a dar información, a ser un agente de la seguridad del Estado, y le dije que el primero muerto, que yo eso jamás en la vida lo haría. De ahí me llevaron hasta el Vivá, donde deportan a la gente para Oriente. Allí me tuvieron un día, y de ahí al otro día me sacaron con la patrulla y me llevaron hacia la terminal de ómnibus, custodiado por la policía, donde cogí un camión particular pagado por mí, y ese camión particular iba custodiado por la policía. Cuando llegué a mi casa era una vigilancia permanente en mi casa, allí donde yo estaba, en mi casa, no en casa de mi hermano donde estaba parando, una vigilancia permanente. Cuando fui a La Habana me quitaron el pasaporte y no me lo entregaron hasta como a los 2 meses después que me entregaron el pasaporte. Me han hecho todo tipo de propuestas de que trabaje para ellos, que me van a pagar 500 pesos, que me dan dinero para patente, para trabajar. Yo no acepto ni un centavo de esa mafia, y jamás renunciaré a luchar por la libertad de mi patria. Estuviste en prisión por motivos políticos, sufriste en prisión todo tipo de malos tratos, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Tu familia y tú perseguido, reprimido en la ciudad de Bayamo. ¿Qué motivó a Ariel intentar resolver su problema en Colombia, y qué piensa Ariel hacer en estos momentos cuando su situación se torna cada vez más compleja, más difícil, y cuando la represión va en aumento por todo el país? Bueno, yo salí de Cuba por la represión a que estaba sometido, la persecución, ya que el día 27 de agosto o 28, no me acuerdo muy bien la fecha, fui víctima de que me cayó atrás un señor por los cuales me planificaron un atentado con un cuchillo. Me cayó atrás, yo salí a correr, cogí un par de piedras para defenderme y me dijo que le tirara. Eso era provocándome para tratarme de llevarme a la prisión de nuevo. Esto yo le comuniqué un correo al embajador de los Estados Unidos en La Habana de esta situación, por lo que vi que querían llevarme de nuevo a prisión o querían matarme, que la vida mía estaba en constante peligro, y decidí ir a Colombia
a hacer los trámites correspondientes para continuar, para emigrar hacia los Estados Unidos. ¿Qué tiempo tuviste en prisión? En prisión tuve 5 años, de 6 que me echaron. Resúmeme tu situación en prisión, tu estancia en prisión. ¿Cómo pasaste esos 5 años? Bueno, esos fueron 5 años que salí vivo, gracias a Dios, que tuve que hacer huelgas de hambre de 23 días, de 22 días, para que se respetara mi vida, para que se me diera atención médica, para que la seguridad del Estado, la policía política, la mafia esta, no mandara a los presos comunes. Allí fue víctima de asalto, de golpizas, del maltrato, de que se me quitaran las visitas conyugales, las visitas familiares, de todo tipo de maltrato fue ahí. Salí vivo de Dios, gracias a Dios, de esas mazmorras de los Castros, donde tratan de humillar a los presos políticos que luchan por la libertad de nuestra patria, cometiendo cualquier tipo de vejámenes contra nuestras vidas. Pero no lo lograron ni lo van a lograr. ¿Por qué tantos cubanos optan por emigrar, por salir de Cuba? Los cubanos intentan salir de Cuba por la situación tan difícil que no se respeta ningún tipo de derecho a las personas, donde se encarcelan a la gente injustamente, donde el hambre, la miseria, la represión es insoportable. Y han metido tanto miedo al pueblo cubano que el pueblo cubano no ha visto otro camino que huir. Actualmente mi situación es difícil, ya que cuando estaba haciendo los trámites para emigrar hacia los Estados Unidos, tuve que vender en mi casa y todas mis propiedades para sacar el pasaporte y hacer todos los trámites. Actualmente no tengo casa y soy ni yo ni mi familia, y soy perseguido constantemente por la seguridad del Estado, la policía política. Y me he dirigido aquí hacia los Pacos para continuar luchando por la libertad de mi patria. Y aquí en Santiago de Cuba, en los Pacos, continuaré luchando por la libertad de mi patria.